De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de Todo y Nada. ¿Cómo estás, mi queridísima Ilse? Oye, estoy súper contenta porque hoy tenemos una invitada muy especial en donde vamos a tocar uno de los temas que más nos apasiona por este lado. Creo que todos en alguna medida siempre nos vemos tocados por el amor. Entonces hoy vamos a platicar con Julia Balcázar. Nos da muchísimo gusto recibirla porque además es una negociación que nos ha llevado mucho tiempo y hoy por fin se concretó y eso nos emociona muchísimo. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, contenta de platicar con ustedes, sobre todo de lograrlo también por agendas y todo. Es complicado, pero bueno, yo siempre digo que las cosas tienen que ser cuando tienen que ser. Entonces, pues aquí estamos y muy contenta de platicar este gran tema. Fue nuestro propósito de año nuevo traer a Julia a este espacio y pues finalmente lo logramos en el primer cuarto del año, en nuestra tercera temporada. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de Julia. ¿Quién es Julia? Julia es psicóloga clínica, tiene especialidades en terapia humanística y también psicoterapia gestal integrativa por la Escuela Viva de Claudio Naranjo y una multitud de cursos, ha trabajado con jóvenes, pero me gustaría que igual y tú nos dieras una pequeña introducción más a fondo de qué es lo que haces y a qué te has dedicado y tus pasiones y que nos cuentes un poco más de ti, Julia. Pues sí, así como muy resumido, porque la verdad no le quiero quitar tiempo al tema de este temazo que tenemos, pero pues sí, soy psicoterapeuta, también soy psicóloga educativa, entonces he estado mucho en contacto con la parte académica, universidades, y así es como me fui haciendo especialidades en psicoterapia, humanista y gestal, y principalmente me dedico a trabajar con jóvenes, no porque sea algo que haya elegido así como voluntariamente, sino que mi misma historia y mismo camino me fueron acercando a los jóvenes, ¿no? A ser terapeuta de jóvenes, también de orientación vocacional. Y bueno, pues mi terapia es humanista y gestal, pero sí está tiene un tinte muy como existencialista, si quieren verlo así, ¿no? Porque yo trabajo mucho con el sentido de la vida, ¿para qué estamos acá? Cuál es el camino, cómo vamos a transitar ese camino, ¿no? En mi terapia, y me encanta. La verdad es que amo trabajar con pues jóvenes y no tan jóvenes, porque hay un poco de todo, pero la verdad es que me encanta acompañar, pues con respeto, con presencia, con compromiso, y también, aunque suene muy cursi, porque algunos terapeutas así como que no están tan de acuerdo con esta corriente, pero también acompañar con mucho amor, ¿no? Con un amor de un vínculo terapéutico, pero sí intento hacer mi trabajo con mucho amor y con mucho... Sí, justamente nos da muchísimo gusto porque cuando le pedíamos la semblanza a Julia, por ahí en la última parte venía algo muy importante que pocos invitados lo han escrito o lo han dicho, ¿no? Que uno de sus principales motores es la familia, pero sobre todo ayudar a la gente, jóvenes y no tan jóvenes, de una manera muy consciente. Y eso me voló la cabeza porque creo que quienes vivimos o quienes tratamos de vivir en conciencia estamos un pasito más adelante. No quiero decir de otras personas, sino de nuestra propia situación, y eso nos gusta mucho por acá, Carlos y Julia, en este espacio. Y también un poco complementando con lo que dice Ilse, y realmente ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Justo platicábamos con Julia de cómo hablar de estos temas del amor, de la familia, de construir verdaderamente un propósito basado en el amor, como tú lo dices, ¿no? O sea, y de hecho vemos de fondo en el video una foto muy familiar, ¿no? Y que esto... Sí, de mi boda. Esto y está de padrísimo. veras no fue a propósito, ¿eh? Yo busqué un fondo blanco, pero sí por aquí, ahí se los voy a presumir, ¿no? Ahí está, se coló, no, nada es casualidad en la vida, va. Exacto, pero es precisamente este tema, y hablábamos antes de arrancar esta charla, de que hoy precisamente nuestras generaciones, sobre todo, pues vivimos en un mundo donde pues hay una puerta de salida muy fácil, ¿no? Porque hace años el estigma del divorcio, de familias separadas o mujeres solas, pues se veía muy mal y muchas veces permanecían en el matrimonio no porque fueran felices, sino porque no les quedaba de otra. Pero ahora quizás nos hemos ido al extremo en donde ante cualquier adversidad huimos de la relación, ¿no? Y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué has visto en terapia? ¿Qué ha pasado en tu experiencia ya de tener una relación de años con familia? Para mí es que este es el tema totalmente, ¿no? O sea, como
el tema del amor, yo les podría decir que prácticamente es como, pues el 90% de las personas llegan a terapia por ese tema, ¿no? Y cuando digo que es tanta gente la que llega por ese tema, lo digo porque pues llegan por diferentes razones, ¿no? O sea, no siempre se trata del amor de pareja, ¿no? Yo ahorita tengo una foto atrás de mí que está expresando pues como un momento de la vida donde tú estás viviendo un tipo de amor, ¿no? Pero la realidad es que el amor está en todas partes. O sea, la verdad es que nosotros, por muy cursi que suene, pues venimos del amor, ¿no? O sea, todas las teorías, si tú piensas filosóficas, y tiene que ver también hasta en un sentido espiritual, el amor es el tema por excelencia, ¿no? Y también la misma búsqueda de ese amor, ¿no? Cuando tú me preguntas y me dices como, pues en la psicoterapia que has visto, en tu vida personal, etcétera, definitivamente siempre he coincidido en que nosotros los seres humanos somos seres que venimos a amar y a ser amados, ¿no? Y que gran parte de nuestra existencia, las pautas están hechas a partir de eso, ¿no? Porque el carácter, pues se forma por los modelos de amor que tuvimos, ¿no? Porque por los modelos de crianza, por la forma de amar que aprendimos, ¿no? La forma de vincularnos. Y esas relaciones, esos vínculos que están basados en el amor o no amor, porque hay veces que tampoco hubo tanto amor, eso es muy importante también decirlo. Entonces, eso nos marca de por vida, para toda la vida. El carácter es la pauta de las formas de amar que nosotros aprendimos, ¿no? Y puede sonar así como muy cliché terapéutico, pero es la realidad. O sea, nosotros los mecanismos de defensa que generamos en la vida adulta son el resultado de las maneras de amar que aprendimos, de las maneras de vincularnos. Entonces, pues para mí como psicóloga y sobre todo psicoterapeuta integrativa, pues el amor es todo. O sea, el amor es un tema que exploro sí o sí, aunque no vengan con ese tema de inicio, siempre tenemos que ir ahí porque esa es la pauta de origen y es la pauta del camino. ¿Me explico? Nosotros aprendimos formas de amar, pero no quiere decir tampoco que esas formas de amar tengan forzosamente que perdurar toda la vida, y ahí es donde me gusta mucho lo que dice Ilse de la conciencia, ¿no? El trabajar haciendo conciencia de esto, ¿no? El abrir los ojos, el poder ser conscientes de cuáles fueron las formas de amar que yo aprendí, cuáles fueron los modelos que tuve, porque fue lo que tocó, ¿no? Ya no hay forma tampoco de regresar al pasado, ni tampoco de modificar esas cosas. Es como trabajar en la justa aceptación, ¿no? Y en la justa apreciación de lo que fue y de lo que soy ahorita como resultado de eso, ¿no? Y entonces, pero el hacer conciencia, como ahora que dices la conciencia, si yo pienso la conciencia del amor duele, la conciencia del amor es cruda, la conciencia del amor es un proceso súper duro para meterte, ¿no? Porque es como el voltearte a mirar tantas cosas que seguramente fueron dolorosas para el niño, que seguramente fueron complicadas para el sistema, para la familia, Entonces a la vez te da mucho, pero también yo digo que es de valientes, ¿no? Es de valientes como el atreverte a mirar la verdad, ¿no? Cuando me plantearon el tema del amor y la verdad, pues obviamente me encanta, o sea, me encanta esa combinación, ese título de el amor y la verdad, porque el amor cuando está idealizado, cuando es un amor romántico, cuando es un amor idealizado es muy bonito, ¿no? Y todo es padre, como es a veces el inicio de las relaciones. Pero cuando la verdad empieza a aparecer en el amor, es cuando viene el trabajo fuerte, ¿no? El trabajo terapéutico. Que bueno, a lo que te refieres al principio, más bien creo que ese es el problema en el que vivimos cuando entendemos el amor, que casi siempre asociamos el amor a esta primera fase, que es el enamoramiento, que es la parte más bonita, que es la que nos mantiene en los niveles de dopamina, de felicidad, de excitación, etcétera, pero que también nos hace mucho daño, porque al final nos quita de la conciencia de hacer cosas productivas y demás. Y creo que entender esta parte que tú mencionas de la importancia del amor también es fundamental. Y me hace recordar un libro que cuando lo leí me gustó muchísimo. Se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, que también nos recomendó aquí un invitado que tuvimos, Pat Gámez, que habla siempre de la resiliencia, ¿no? Y justamente estás tocando este punto de esta fase en donde empezamos a resignificar lo que vivimos. Y, ¿sabes? Yo he reflexionado mucho sobre ese tema del amor, ¿no? Porque a veces
como tú bien dices, hemos romantizado demasiado esta parte y vivimos con estas creencias mágicas de que el amor todo lo puede y que me voy a complementar con otra persona y demás. Pero creo que yo me iría unos pasos atrás y creo que con muchas reflexiones que he hecho, creo que el problema viene un poquito antes. O sea, todos sabemos amar de alguna forma. O sea, todos tenemos como la idea muy clara de qué significa para mí el amor y cómo yo doy y me entrego a alguien de cierta forma, pero con base en mi historia de vida, con base en lo que yo sé que es posible. Pero cuando yo no soy consciente de que yo viví de alguna forma ciertos traumas, y tú hablabas de que de los 0 a los 8 años un niño empieza a definir como justamente toda esta parte de cómo se vincula y cómo recibe e interpreta el amor. Creo que si no tenemos primero claro esto, es muy difícil después vincularte con las personas, porque vamos por la vida pensando que todos son igual que nosotros y entonces nos la pasamos etiquetando al de enfrente. Es que él es tóxico, es que es un narcisista, es que es una persona que tuvo un apego inseguro, evitativo, que lo tuvo ansioso y entonces todo el tiempo está queriendo amor y que lo entregue y no va conmigo. Y ahí es el problema, porque creo que el problema es que no sabemos vincular con la persona que nos conviene. Y sobre todo, esta falta de conciencia, Carlos, es como, si yo no hago conciencia de todo lo que acabas de mencionar, voy a proyectar cosas que no tengo vistas de mí, ¿no? Porque la pareja es un espejo, no hay más. O sea, de hecho debe haber libros, o sea, no sé de algún título de un libro, pero seguramente ha de haber un libro que se llama La pareja es un espejo. O sea, porque eso es ya es súper sabido, ¿no? Pues sobre todo en el mundo de la psicología. La pareja es tu espejo. Si de por sí el otro ser humano es tu espejo, y tenemos estos dos mecanismos naturales de vida que son la introyección, que es en los primeros años de vida, y luego porque empezamos a absorber todo el mundo, y luego viene un mecanismo a la par, ¿no? De proyectar. Entonces, si yo no tengo visto lo mío, si yo no lo tengo trabajado, si yo no lo tengo analizado en terapia, si yo no estoy consciente, evidentemente lo que voy a hacer es que voy a recurrir a un chorro de mecanismos pues que son más proyectivos que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué me está moviendo de esta persona? ¿Por qué lo estoy juzgando y criticando así? Más bien, cuando yo haga una crítica de este tipo, me conviene ver a mí qué cosa me está moviendo a mí, de mí, ¿no? Entonces, cuando no hay trabajo personal, efectivamente, si de por sí las relaciones son complicadas, porque son dos mundos, porque son dos historias, porque son dos heridas de infancia. Imagínate sin esta conciencia, ¿no? De, ay, híjole, creo que esto es más mío que de él, o creo que esto es más mío que de ella, ¿no? O sea, como le estoy culpando y responsabilizando a esta persona por esta situación que yo me siento así. A ver, o sea, tengo que hacer un clavado interior a por qué, para qué y desde dónde me siento así, porque puede ser que esto venga, es una configuración que tengo de toda la vida, ¿no? Si yo me siento rechazada o no reconocida por algo que dice mi pareja, verdaderamente tengo que hacer anclaje, y conociendo mi historia y teniendo un trabajo personal es mucho más fácil que uno pueda decir, ay, no, o sea, esto está clavado de mi historia y me regresa y me recuerda y me asocia con cuando mi papá me decía esto, ¿no? Y entonces hacer un poco de sentido de realidad y decir, a pesar de que sé que él o ella no es mi papá, valido lo que siento, lo observo, me dejo sentirlo, no lo controlo. Eso es una técnica súper neurótica. Es como, entonces como no es del presente, entonces lo anulo. No, lo reconozco que necesito sentir esto porque es parte de mi herida, pero ¿qué voy a hacer con esto? Eso es lo que es interesante, ¿no? Ya que validé todo esto y lo reconocí, y sobre todo reconocí su origen, desde aquí, ¿qué voy a hacer? Porque es muy importante saber si viene de la fantasía infantil o no. Desde la fantasía infantil yo no te voy a reclamar. Si me estoy dando cuenta que es una fantasía infantil, pues no te voy a reclamar como si verdaderamente fuera tu culpa, ¿no? O sea, voy a reconocer la naturaleza de ese fenómeno que está pasando, ¿no? Pero cuando es algo que está surgiendo, que es verdadero y que yo necesito pedir algo y poner un límite, pues el ser consciente de todo esto también te ayuda, ¿no? Julia, ahorita que mencionabas todos estos procesos sobre los cuales creo que podemos empezar a construir el diálogo, el amor y tal, hay una parte muy importante que es la voluntad de amar, y que me gusta mucho porque la palabra por sí sola es como muy bonita, ¿no? Es como, como llenarte toda la boca de decir, de verdad es algo que necesito hacer desde otro lugar, no desde mi herida, o sí, abrazándola. Exacto, sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Háblanos un poco de la... Ay, me encanta, porque haz de cuenta que dijiste voluntad de amar y hasta me puse chinita. Pero es que yo te juro que soy lo más... es que el amor es voluntad.
Dice, o sea, Claro. ese es el tema, ¿no? Y toda la vida nos dijeron que el amor, bueno, o nos transmitieron en generaciones anteriores que el amor más bien era sacrificio, ¿no? Entonces fuimos construyendo una percepción y como este concepto, para mi gusto, bastante errado de lo que verdaderamente es el amor, ¿no? Porque es, o es libertad absoluta y déjame en paz, o es sacrificio y pues ser súper, sí, dolor, sumisión, o sea, no. No, el amor es un intermedio en la balanza entre mi libertad y tu libertad, pero una gran voluntad para estar y para amar. O sea, yo siempre he dicho que tú realmente, como ahorita dices, eliges amar, ¿no? Pero si tú tienes si tú en tu camino, en este proceso, estás esperando que ese amar venga de alguien más, sea construido por alguien más, que eso es pues muy natural porque el niño siempre esperó eso, ¿no? Es como si estuvieras desde un lugar un poquito más infantil, no pasa nada. Todos hemos estado ahí, esa es otra noticia para que los que les checa pues se relajen, ¿no? Porque hay un camino. Pero no es lo mismo esto a decir, yo voy a ser el constructor de mi propio proceso de amar y de amor. Porque entonces ahí sí es donde el término de voluntad viene perfecto, ¿no? Y donde se alinea y en donde hace mucho sentido. Si yo a una persona que está esperando que el amor venga de otro lado le digo que el amor es voluntad, es como si le estuviera hablando en chino mandarín. O sea, va a decir, ajá, sí, pero ¿qué es voluntad? ¿Como me encierro en mi casa para que él no esté enojada y entonces me quiera? No, eso es sacrificio, eso es dejarte de ver, eso es dejar de ser tú. Y el amor no es eso. El amor es voluntad porque es voluntad de trabajo personal, de voluntad y valentía de voltearte a mirarte a ti lo que hay y también reconocer al otro. Es voluntad de saber que aunque haya cosas que no te van a parecer y que no va a ser el otro por ti, aunque tú quieras y te montes el berrinche, porque negociar es voluntad. Porque la democracia es un proceso en la pareja que cuesta trabajo, no es ni siquiera tan natural. Se tiene que aprender, se tiene que trabajar terapéuticamente, ¿no? El hecho de hacer acuerdos. A eso me refiero con voluntad, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas. Pero yo creo que sí, el amor es voluntad. Creo que esa es la parte fundamental del amor, ¿verdad? El tema de la voluntad. Y a veces, pero me pongo a pensar cuando hablamos de voluntad, y yo me voy a poner del abogado del diablo, Julia, aquí siempre soy el Grinch de la historia. Me parece perfecto. No, creo, es como, el otro día escuchaba una reflexión y decía algo como, cuando erras en la elección, porque también ese es un tema, o sea, y lo que decías al principio, ¿cuándo deja de ser necedad a voluntad? Porque, o sea, hay una línea muy delgada, ¿no? O más bien, ¿cuándo deja de ser voluntad a sacrificio? Porque claro, es como cuando estás con un cuchillo que no tiene filo y tratas de partir un trozo de carne. O sea, pues jamás vas a llegar, a pesar de que tengas toda la voluntad de partir ese trozo de carne, pero puede ser que te demore un día completo y va a quedar mal, va a quedar con un corte pues mal. No va a estar padre. Claro, O sea, no es un tema tan sencillo. Entonces creo que a veces es un problema a lo mejor que va más allá, o sea, porque cuando yo me pongo a pensar en términos del amor, es que nunca nos enseñan a amar verdaderamente, ni a elegir pareja. También creo que eso es la parte fundamental de un proceso de vivir con alguien y de construir algo hacia el futuro. O también es otra parte que hablamos al inicio, o sea, no necesariamente el amor tiene que ser para toda la vida, ¿no? Y a veces escuchaba también temas de, es que me haces perder mi tiempo porque ya llevamos 5 años o 10 años. Y entonces, pues ese tiempo que yo ya te invertí, porque aparte lo ves como una inversión de yo puedo haber hecho otras cosas, y entonces ya estás haciendo un sacrificio. Y yo creo que no hay tiempo desperdiciado, porque al final, pues eso es la vida, ¿no? La vida, el tiempo no regresa, o sea, tú decides en qué inviertes tu tiempo. Y a mí también me resuena mucho este tema de las emociones, porque al final tienes que saber identificar qué te está haciendo vibrar o sentir en ese momento, qué emociones estás teniendo, porque puede ser que pues estés en una relación de 10 años, no te hace bien, te infecta de cortisol, todo el tiempo estás alterado por lo que sientes, esa persona no te vibra, algo no está bien, sabes que no está bien, pero como ya invertiste 10 años, lo que nos dice la regla es, si ya llevamos 10 años, o sea, no voy a perder mi tiempo. Sí, ¿cómo? Claro. Lo siguiente es que nos casemos y que tengamos hijos. Sí. Ay, híjole, qué importante. Y de esto que dices tanto, en primera, digo, yo no creo que seas abogado del diablo, más bien, yo creo que estás sacando algo que prácticamente todos los pacientes en algún momento sacan, que es como la pregunta directa, Julia, ¿cuándo es sano y cuándo deja de ser sano? Eso a mí se me hace súper importante, ¿no? Y es muy complejo porque
porque yo creo que no existe la misma receta para todo mundo, ¿no? Hay tantas variables, los seres humanos somos tan complejos y hay tantas variables que influyen que yo te diría, es que para mí dejaría de ser sano cuando tal, ¿no? Para mí esto ya me estaría como faltando totalmente al respeto, a mi esencia, bla, bla, bla. Pero también es verdad que tú vienes a esta vida a emprender un camino en donde tú descubras cuándo no va a ser sano. Ese es por un lado, ¿no? Como el hecho de que a veces queremos siempre tener manuales estandarizados en donde diga, el amor, ya es codependiente. O sea, pues sí, pero hay mucha gente que esa manera de amar es perfectamente compatible con los acuerdos que tiene la pareja. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como siempre, empujar, ¿no? Acompañar a las personas y a los pacientes a que descubran ellos mismos cuando esto ya no es voluntad y es sacrificio. Pero a la vez me parece que es bien obvio, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a hacer un poco más un contacto y una conciencia más integral, en el sentido que no es solo lo que te dice tu cabeza, ni solo lo que te dice tu corazón, ni solo lo que te dice tu cuerpo, pero cuando los tres cerebros te están diciendo que estás absolutamente echado a perder ahí adentro, yo siempre les digo, creo que tú sabes perfectamente cuando ya no estás bien ahí, ¿no? Y es un tema como de, pues, abrir la percepción y abrir sobre todo la intuición, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que no es que no nos hayan enseñado a amar, porque no hay una sola correcta forma de amar, sino que no nos enseñaron a comunicar el amor y a expresar la emoción, y esto sí es un hecho, ¿eh? O sea, generaciones, cada vez está trabajando más esto, ¿no? Con la crianza humanista, respetuosa, pero la realidad es que si tú me preguntas cuáles son los conflictos del terror de la gran mayoría de las parejas, tiene que ver con un tema de no poder expresar, o no poder comunicar, o no poder, pues sí, acordar, ¿no? Pero sobre todo abrirte, o sea, ser transparente y decir, a ver, en este momento, con lo que está pasando, yo me siento absolutamente vulnerable, sé que es algo de mi historia, pero aún así tiene que ver en este momento contigo, y entonces quiero ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Pero estoy vulnerable, estoy triste, tengo miedo, o sea, ¿cuántas veces en una pareja realmente, y sobre todo en parejas jóvenes, se van a atrever a comunicar esto, ¿no? Entonces es más como, no es tanto la manera de amar, sino el lenguaje del amor en lo que se tiene que trabajar más, ¿me explico? Y es lo que más yo intento trabajar con jóvenes, y cuando tengo pocas parejas que tengo, pero cuando tengo parejas también, es como, a ver, el fundamento del amor, además de la voluntad, va a ser la comunicación. Y una comunicación clara, honesta, transparente, y que hasta cuando te cueste trabajo, le digas, en este momento no te puedo decir cómo me siento, necesito un espacio, cuando pueda lo vamos a platicar, ¿no? Porque yo creo que no es tanto la manera de amar, sino, bueno, sí, las formas de amar las aprendimos, pero eso ya fue. El trabajo a partir de ahora de la vida adulta tiene que ver con el lenguaje del amor, ¿no? Y también el tema de perder el tiempo, creo que me parece que es una desconexión absoluta con el presente, el estar pensando que pierdes el tiempo. Y yo sé que es muy complicado, ¿no? Porque me vas a decir, bueno, entonces ¿solo Buda puede amar? No, porque solamente este ser iluminado que está conectado en el presente todo el tiempo puede amar. Pues realmente podrías amar sin preocupación si solamente estuvieras conectado en el presente. Que es verdad que es importante, pero también es verdad que tú tienes que generar en esta vida un proyecto de vida. Entonces, al amar puedes estar conectado al presente y estar poco preocupado porque me está haciendo perder el tiempo, y más bien tú en tu terapia trabajar por armar un proyecto de vida sólido en el que no necesariamente el pilar sea la pareja, él o ella. O sea, si entonces él estudia esto, entonces yo estudio esto. Entonces, si él se va a vivir a esto, no. O sea, yo armo mi proyecto a futuro, yo armo mi proyecto con sentido de vida, y entonces amo a esa persona. Y si al final del camino esos dos proyectos se distancian, no es que me hizo perder el tiempo. O sea, yo disfruté, yo gocé, yo estuve, pero la realidad es que nuestros caminos, si tú eres fiel a tu camino, y ahí es donde viene el tema del sacrificio, eso no se tendría que sacrificar. Si tú eres fiel a tu camino, entonces puede ser muy posible, altamente posible, que esa persona ya no sea compatible con ese camino. Y ahí es donde tal vez es sano decir, ya no quiero que me hagas perder el tiempo, pero no es una pérdida de tiempo, más bien es como combinar proyectos de vida, ¿no? Yo lo veo más así. Yo creo que estas personas que están todo el tiempo con el tiempo, creo que más bien no están muy preocupados por el futuro y están desconectados del presente, de lo que verdaderamente sí está pasando. Totalmente, o a veces cambiar quizás la pregunta, ¿no? Como no hacerme perder mi tiempo, ¿no? Es como,
cambiar esa frase simplemente para algo más apropiado a ti, no echándole la culpa al otro, porque de todas formas no te está obligando a quedarte, a perder tu tiempo y el de él, ¿no? Total. Ahorita que platicábamos todo esto, me venía a la mente también esta onda de ser compasivo, va junto con pegado, compasivo con lo que yo estoy sintiendo, compasivo con que el otro no tiene por qué sentir lo que yo, pero sí se lo tengo que expresar, y también pues muy compasivo para saber que lo que el otro tiene, de alguna forma, pues tú puedes ser un poco responsable y medir tus palabras y medir como todos, hacerlo desde el amor, pues no tienes por qué ser dramático y insultarlo y, ay, entonces ahora tú, güey, ¿sabes? En esta onda donde nos gana la emoción, ¿no? Como darle paso a ser compasivo con el otro, conmigo mismo también, porque somos dos mundos diferentes, dos historias de vida muy distintos, entonces creo que también es una parte importante, ¿no? Sí, es que la voluntad conlleva responsabilidad, o sea, van de la mano. Entonces, cuando dices ahorita el hacerte responsable, precisamente yo creo que el amor maduro se hace responsable de su parte, ¿no? Y entonces cuando tú te haces responsable, dejas la victimización, dejas la tragedia, y eso es muy incómodo para muchas personas, el aceptar que no es culpa del otro lo mal que te sientes, es como... Sí, como que conlleva otro grado de madurez, ¿no? Totalmente. Y cuando hablas de compasión, yo siento que la compasión es un atributo, o sea, como muy del alma, ¿no? No es tan egoico. Es como para tocar con la compasión, tú tienes que trabajar o haber trabajado y tener muy bien vistos a todos tus cucus y tus demonios del ego, ¿no? Porque uno de los atributos del ego más fuertes es la soberbia, la comparación, la competencia, que es insaciable. Entonces, cuando hablas de compasión, es como si en esta escala tú te fueras del ego que está acá a lo más abajo, ¿no? Y la compasión humana tiene que ver con tocar con algo del alma, ¿no? Y que es muy difícil estar ahí. Pero el amor, sobre todo de pareja, bueno, y también de mamá, que ahora que tengo una nena chiquita, pues es primero que nada ser compasivo contigo mismo y luego con el otro. Yo cuando nació mi nena, el mejor consejo que recibí en el posparto lo recibí de un hombre, aunque no lo crean, de un amigo. Y me conoce re bien y me dice, Julia, lo único que te puedo decir es que espero que seas muy compasiva contigo misma. Así, o sea, ninguna mamá, ni es que al mes y el chupón, o sea, y hagan de cuenta que me dijeron eso y dije, o sea, me liberé y dije, ok, me voy a dejar sentir, me tengo que dejar sentir y tengo que aceptar y también ser conmigo esa persona que diga, está bien, no estás tan bien, está bien, estás cansada, no pasa nada, puedes fallar y estar cansada no te va a hacer peor mamá. Pues más bien tienes que ver qué necesitas para ese descanso, ¿no? Pero el reconocerlo y ser compasivo contigo mismo va a ser un camino mucho más real, mucho más en paz contigo, mucho más amoroso. Entonces, qué bueno que tocas lo de la compasión porque definitivamente me encanta el tema de en el amor ser compasivo primero contigo y a la vez eso te va a hacer ser compasivo con el otro, como abrir ese campo. Justo ahorita que retomabas lo de tu historia de vida personal con tu hija, era algo que platicábamos y que imponíamos con Carlos. ¿Cómo se modifica el vínculo o la relación cuando aparece este personaje de los hijos y tienes la compasión, pero tienes que mantener la llama y entonces ser profesionista, pero también mamá? Lo acabas de decir perfecto. Pues mira, yo siempre digo que ahora mis pacientes... bueno, yo fui mamá a los 36 años, hay que entender también eso, ¿no? Que digo, no quiere decir que sea algo fuera de lo normal, pero es muy distinto, ¿no? Y yo les digo a mis pacientes, hoy en día, ahora descubrí que los papás son la escuela, ¿no? La escuela, la educación básica. Que la pareja es la maestría y que los hijos son el doctorado de la vida. O sea, en un nivel así como de crecimiento personal, ¿no? O sea, como de lo que te va a requerir en todo sentido, ¿no? O sea, y sobre todo esto que comentas, Ilse, de cómo cambia la dinámica cuando llega un bebé, cuando llega un niño. Sin duda alguna, si de por sí la pareja ya te pone como en jaque de que te salgan todos estos mecanismos y tus cucús, pues es que el hijo igual o más, ¿no? Entonces, pues ahí es como si tú ya llevabas trabajado algo, si tú ya tenías tu terapia, si ya habías trabajado una figura, pues obviamente se te mueve todo, ¿no? Cuando aparece un hijo en una familia, se le mueve la herida infantil a todos los que están ahí, ¿no? Otra vez como que te revive, ¿no? Te revive y te recuerda a tu vínculo con tu mamá, de cuando eras muy, muy chiquitito, te revive al vínculo de tus papás cuando tú naciste, aunque sea en un sentido inconsciente, porque hay una memoria sensorial
muy importante en la que tenemos que confiar, que no es solo la intelectualizada, te revive, o sea, es tanto lo que te despierta que sería prácticamente imposible que no hayan cambios o que no haya un impacto. Entonces, en este sentido, pues yo siempre les digo, y tengo un crush especial con las embarazadas porque, pues, o sea, a mí me encantó esa etapa y hay mucha vulnerabilidad, ¿no? A la vez que estás creando vida y estás así como, wow, iluminada, pero también hay mucha vulnerabilidad. Entonces, yo cuando las veo embarazadas les digo, vete a tu terapia. Regresa a tu terapia. Y se los digo de verdad con todo cariño y respeto porque es como de, a ver, ahí viene la montaña rusa, o sea, te lo digo de una vez, ¿no? Porque pues, se te mueve todo, hasta psíquicamente es algo súper fuerte para ambas partes, ¿no? El hecho de la mamá como con una extensión de ella y el papá, pues sí, o sea, en segundo plano, ¿no? Entonces, también es un tema de, oye, si estás teniendo temas de pareja y estás embarazada o así van a tener niño, regresen a su terapia. O sea, también porque es como, prepárate, aunque uno nunca está suficientemente preparado, ¿no? Para algo así, pero prepárate porque vienen cambios, porque sí cambia absolutamente, pero también es un hecho que mi mantra favorito, todo pasa, ¿no? Entonces también saber que las familias necesitan esas fases de ajustes, en donde, pues, si tú estás desde ese principio de que es un momento que va a pasar, si la mirada de mi pareja no está ahorita 100% en mí porque el niño tiene que comer, respirar y demás, pues sí saber que es algo que es temporal, o sea, que hay mucho tiempo más también para recuperar esa parte cuando sea un momento más adecuado, ¿no? Pero sí, definitivamente un torbellino es eso. Pero sí es parte de justamente de este proceso del amor también, ¿no, Julián? O sea, porque ya estás jugando un doble rol. O sea, también lo que platicábamos con Lindsay hace un rato era eso, ¿no? Cómo juegas el rol de padre o madre, pero también el rol de pareja. O sea, porque al final del día cambia, como bien dices. O sea, ya no es la misma dinámica que tienes cuando eres soltero. Bueno, más bien cuando vives en pareja. Sí, o cuando son sí, dos. que vives como en pareja, pero no tienes... Sí. Pues mira, el amor, digo, suena muy cursi, pero es una fuente inagotable, o sea, realmente el amor no se acaba, pues. Es diferente tipo de amor y es verdad que, por ejemplo, es muy bueno tener a la pareja cerca. A los que no lo tienen, pues, ver la forma de tener un apoyo también cerca. ¿Por qué? Porque el amor de pareja es mucho más recíproco. Y el amor de cuando nace un bebé, no es que no te ame, pues claro, eres su mamá, o sea, hay una simbiosis natural, pero es un amor, ahí sí es una prueba de vida porque es como, tú vas a dar amor y no vas a estar esperando ahorita, por lo menos en este momento, y digo, prácticamente en ninguno de la vida que te corresponda de la misma forma y con la misma intensidad de ese amor. Entonces, por eso digo que es el doctorado, porque si de por sí aprender a amar y ser amado es difícil, es complicado, imagínense en una relación donde tú no puedes esperar que ese amor sea totalmente recíproco, ¿no? En la pareja puede haber más retro, puede haber más igualdad, puede haber más negociación de, pues yo pongo esto en voluntad y tú pones esto en voluntad, pero ya cuando pasa esto, no es que no quiera el niño, no es que no, sino que psíquicamente, físicamente, o sea, por naturaleza, ese bebecito, ese niño no está preparado para ese tipo de vínculo, ¿no? Entonces, sí viene mucho reto para los papás el decir, voy a tener tanto amor, voy a tener que tener tanto amor en mí, también por mí, pero también para dar, ¿no? Un amor de pareja que puede ser más interactivo y un amor de papá o mamá que al inicio no se va a recompensar. ¿Qué digo? Obvio, te hace la sonrisita y tú, por la primera vez que te dicen mamá, o sea, hagan de cuenta que, pues no, o sea, estás en el limbo, es como, siempre digo que por esos mágicos momentos, te cambia la vida. Que a veces son milisegundos, ¿no? Pero sí como de... todo vale la pena, ¿no? Pero sí son dos tipos de amor distintos que hay que estar cosechando los dos y a veces es complicado, ¿no? Entonces sí hay que llevar también a un proceso de conciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Puedo ser pareja y puedo ser mamá? ¿No? ¿Qué pasó en mi casa? Eso es muy importante. Yo siempre que trabajo con pacientes les hago la pregunta en la historia, cuando tú naciste, ¿qué fue más tu mamá? ¿Qué veías más? ¿Una pareja de tu papá o una mamá tuya? O sea, eso es algo también que no tiene nada de malo, siempre va a haber una tendencia, pero marca una pauta. Justamente cuando tú tienes una pareja, es bueno hablar de tus traumas infantiles, ¿no? Y también creo que esa es la parte de la verdad, que a veces tratamos de dar una versión diferente a lo que somos por agradar a la otra persona. Justamente nosotros nos hemos clavado en estos temas del apego y demás y entendemos que cada uno
se relaciona de manera diferente, pero no porque quiera, o sea, hay una historia detrás que te lleva a tener ciertas pautas o ciertos comportamientos como una protección incluso, ¿no? Cuando no has sanado esos temas, pues es una protección, o lo que tú crees una protección frente al posible pues abandono que pudiera representar la persona que tienes enfrente. Pero a veces no hablamos de esto, ¿no? Y eso creo que es fundamental en términos de amor y verdad, porque si no tocamos los temas difíciles, se van a presentar sí o sí en la interacción diaria. Total. Y es cuando revienta todo este asunto, ¿no? Sí. Qué bueno que lo dices, porque también cuando hablabas hace rato del enamoramiento, ¿no? Yo digo, es que el enamoramiento tal vez no tiene nada de malo como tal, sino que simplemente es una fase. Es una fase natural en el vínculo de pareja, esta parte romántica, como un poco platónica, de enamoramiento, de la conquista, de todo eso está bien. Pero el tema es pasar a la verdad. Porque el enamoramiento es fantasía. En el enamoramiento nosotros ponemos la mejor máscara que tenemos, no por mala onda, sino porque es un mecanismo natural. Pero es como, el enamoramiento es, pues como, suena muy feo, pero como cuando ves a los animalitos que se están cortejando y como un pavo real que saca las plumas. ¿Por qué saca las plumas? Pues porque obviamente quiere acercar, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos esta manera de como primeramente vincularnos a través del enamoramiento. El tema es que es una fase, tiene que pasar, y el tema es que si te está costando que eso pase es porque lo que sigue es la verdad, y lo que tú comentas como la verdad, como empezar a mostrar la verdad de lo que eres, que también es otra parte muy natural en el ciclo de la pareja. Ya estuvo bueno la salida, yo le digo disfrútenlo, es muy divertido, ¿no? Porque es como estar en Disney y solo los juegos, ¿no? Ya luego viene la tormenta, todo, ya, pues también llueve, sí, también llueve, o sea, es como empezar a ver todo lo que se ocultó en un inicio estratégicamente, no porque seamos maliciosos, sino porque es natural, pero el pasar a la verdad es lo que cuesta, y pasar a la verdad, si tú no tienes un trabajo personal terapéutico donde en tu espacio has sido capaz de hablar y abrir todas tus heridas de infancia y hablar en voz alta con todas sus letras, va a ser muy difícil que lo puedas hacer con tu pareja. Si de por sí es difícil, yo creo que un puntito así de, a ver, ¿qué puedo hacer si quiero hablar de la verdad con mi pareja? Trabajar esa verdad en terapia de forma que tú la puedas digerir, que puedas comprender, ¿no? No solo desde acá, sino que te pueda hacer sentido de lo que eres ahorita a través de esa herida, y entonces a partir de eso poder hablar de la verdad con la pareja. Pero si no lo haces antes es muy difícil. Pero sí, hay un momento en donde se tiene que hablar de la verdad, de lo que realmente eres tú, de quién fuiste de niño y si te pegaron, y mira, oye, cuando cierras la puerta fuerte, yo me acuerdo de tal cosa y esto, pues a mí me pasó y lo tienes que saber, ¿no? Y esto no me va a hacer menos persona, al contrario. Hay mucha más empatía, mucha más compasión, mucha más conexión cuando el otro ser humano verdaderamente muestra su sentimiento real, que cuando le está dando la vuelta y con estrategias de manipulación y de persuasión y de maquiavélicas para que no te enteres que lo que verdaderamente tienes es miedo. Justo ahorita que tocabas eso, Julia, les quiero compartir algo con mi actual vínculo, pareja, novio, no sé cómo llamarlo. O todo junto. Ajá. Hace no mucho tuvimos esta, no discusión, sino que fue algo que yo tuve que llegar a esa parte de decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando tú me dices esto, a mí me remite a esto otro, por favor, no lo hagas. Y ahí, él puso cara de, madres, no sabía que estaba tocando esa parte. Y entonces para mí fue súper liberador, porque cuando él lo decía, yo una cosa, un Pepe Grilla dentro de mí era como, güey, aguántate. No. No lo quiere llevar a ese terreno, pues, él ni sabía. Y era algo muy, a lo mejor mucha gente puede pensar, ay, qué delicada, ¿no? Pero de verdad a mí me remite a una parte fea, ¿no? Claro. Cuando tuve como, no sé si la madurez, la valentía, pero sí las ganas de sacarlo, ¿no? De, oye, por favor, no me vuelvas a decir esto porque a mí me recuerda a esto otro. Yo vi cómo se le descompuso la cara y fue así de, perdóname, ni siquiera sabía que estaba pasando eso, ¿no? Pero 2 veces anteriores, yo hice como con un aguante y una, aguántate, no digas nada, hasta que a la tercera ya no pude. Pero claro, también tuve que agarrar otros elementos, ¿no? Como ser asertiva, como no ser grosera. Exacto. Sí, porque también hay que saber cómo decirlo, y si estás de acuerdo, o sea, porque no es lo mismo decirlo desde el reclamo, decirlo a como tú lo planteaste, es mucho más fácil que una persona justamente haga empatía por cómo lo estás diciendo. Yo siempre les digo, es que es el contenido, pero también mucho la forma, ¿no? Si tú le estás diciendo,
de esta manera estás abriendo como un canal de empatía que va más allá de cualquier cosa, el hecho de que, ¿cómo se va a dar cuenta él que toca algo tan importante si tú no se lo dices? O sea, no hay telepatía en este sentido. Entonces, el abrir algo así, yo siempre digo, como para los psicólogos se llama como denuncia terapéutica del niño. O sea, como tú estás hablando por el niño. Estás como hablando lo que probablemente el niño no pudo decir en su momento por todas las fantasías terroríficas que son más de niño, obviamente, ¿no? Pero estás como reparando, ¿sabes? Cuando haces algo así con la pareja, lo que haces es que estás reparando esta herida del niño y estás hablando por él y estás como, pues como gráficamente si lo tuvieras aquí juntito le dijeras, vente, a ver, yo hablo con él, ¿no? Como desde mi yo adulto que ya tengo estas herramientas, que ya tengo esta fortaleza, que ya tengo esta resiliencia, y sí es muy reparador y es muy liberador, ¿no? El hacer como abrir esto que nunca se ha abierto, es tan difícil. Oye, Julia, qué bárbaro. La verdad es que hay un montón de temas que hablar sobre el tema del amor, pero bueno, también siendo muy, muy respetuosos con tus tiempos. Sabemos que tienes una vida un poco compleja, llena de mil actividades, pero de verdad, o sea, yo cuando empezamos la charla, o sea, sentí esta vibra, ¿sabes? O sea, como que súper padre, porque al final es muy cierto, este tema del amor. Creo que todo mundo aspiramos a encontrarlo, pero creo que también tenemos que ser muy realistas y un poco esta era la intención de esta charla, precisamente es, no hay que cerrarnos al amor, o sea, no es decir, no existe, son ideas románticas, etcétera, sino es más allá, o sea, más bien, lo que hoy entendemos todos por amor, eso se llama enamoramiento y es una etapa muy inicial que es clave para construir algo más profundo, que tendrías que aprovechar ese sentimiento inicial para construir algo más profundo, pero también si no te conoces, si no has sanado todos los problemas que traes dentro, pues vas a seguir generando este tipo de problemas en tu edad adulta. Y este espacio está dirigido justo a personas de más de 30, ¿no? que han fracasado en el amor, que tenemos muchos reclamos a la gente porque estamos en relaciones tóxicas, porque nos han dañado, porque no es lo que esperábamos y nos hacen sufrir. Pero a mí me gusta mucho siempre, por eso te preguntaba también esta idea de perder el tiempo, porque creo que todo en la vida es un aprendizaje. Si no hubieses perdido el tiempo y si no hubieses fracasado y si no hubieses conocido a esa persona que te hizo tanto daño, no sabrías que es algo que no te gusta ni es algo que te ha incomodado. O sea, para mí, de hecho, sabes, yo de las cosas o los momentos en donde más he crecido y he tenido como este afán de buscar más, ha sido cuando me he sentido terrible, cuando he pasado por personas que me han dañado y entonces digo, ¿por qué me daña? ¿Por qué me hace daño esta parte, ¿no? Y a veces reconocer tus traumas te genera también ponerte esas máscaras que no dices la verdad y entonces te vinculas de una manera pues poco efectiva y a veces por el miedo de quedarte solo sigues creando estas apariencias, ¿no? Por eso también ponía el ejemplo del cuchillo, o sea, no es que no tengas voluntad, sino cuando eres más consciente de esto que eres capaz de dar y que esperarías recibir, pues podrías tener una mejor elección de pareja. Y entonces cuando elijas a una buena pareja, pues tienes que saber que las cosas no van a estar bien, pero se siente correcto. O sea, al final creo que la clave de una relación de pareja de largo plazo es saber que, a pesar, como lo decía Ilse, ¿no? Yo sé cómo comunicarle a esta persona lo que estoy sintiendo y él no lo va a tomar personal, sino por el contrario, en una actitud empática, pues vamos a llegar a un acuerdo y vamos a hacer que esta relación crezca y que sea algo que nos hace conectar aún más, ¿no? Estas son como mis reflexiones finales de esta charla. La verdad es que me encantó conocerte y es padrísimo cómo, a pesar de que no nos conocemos, cuando tenemos estos invitados que son tan cool como tú, pues la plática es tan padre, ¿no? No, pero como que me sentí muy cercana, como el espacio muy íntimo de llegar a un punto muy profundo de este tema por su apertura, por la apertura de ustedes dos también. Creo que definitivamente no se puede dar algo así si no se genera como este clima, ¿no? Entonces yo les agradezco más bien a ustedes el espacio de hablar de pues, el tema para mí, que por supuesto que sí da para millones de, o sea, ¿no? Pero claro, es como, para mí, mi reflexión final un poco antes de, igual él se quiere decir algo antes de terminar, pero es que para mí no hay tiempo perdido en el amor, ¿no? Y pues es una práctica de todos los días, es un fallar, es un voltearte a ver tu responsabilidad y tu voluntad en la relación y también qué límites, qué necesidades hay, ¿no? A partir de eso
y también saber respetar tus necesidades, como porque si no ya viene el sacrificio, ¿no? Yo creo que el sacrificio viene cuando ya no se respetan las necesidades propias. Y siempre, siempre para mí es mucho más, o sea, con el tiempo se volvió mucho más importante el aprender a amar yo y trabajar para poder amar más pura, o sea, más puramente, más entregada, más sin tanta interferencia, o tal vez pues con miedo, pero amando con el miedo y observándolo, que estar viendo si me aman o no. O sea, yo ese es el cosito que les dejaría a las personas que me escuchan, que a partir de ahorita trabajen mucho en su forma de amar, más que en cómo los aman, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está, como que claro, esta llave que desbloquea un poquito todo lo demás. Oye, Julia, pues de verdad muchísimas gracias por esta plática, por estos minutos que justo de perdido no tienen nada, no tienen desperdicio. Creo que es un capítulo muy bonito, muy true, y la gente lo va a sentir. Eso es como lo que más ahora me tiene muy tranquila, ¿no? Que van a poder ver el interior de 3 individuos que creo que se han trabajado, obviamente tú superior a no, tampoco creas que tanto, yo voy al mismo nivel que todos. Ya se ha visto, ¿no? Le hacemos a la rebanada, pero me gustaría cerrar con una frase con la que tú iniciaste, que era: no conozco el autor, no conozco el libro, pero estoy segura que una pareja es un espejo. Entonces, justo en esa dinámica me quisiera despedir. A veces estamos preparados para dar, pero no siempre para recibir, y eso es algo muy importante en las relaciones. Cuando entiendes tu herida, la abrazas y dices: soy un adulto, tengo que ser funcional, y lo que me pasó de niño no tiene por qué marcarme por los siglos de los siglos, ¿no? Creo que puedes hacer una pausa, puedes entender por qué te vinculas con esas personas, y de ahí partir para crear mejores conexiones, mejores vínculos, mejores relaciones, pero sobre todo el amor, y en la verdad el mejor amor que siempre nos va a acompañar es el propio, y la verdad me imagino que en añadidura se tendrá que dar en la relación. Uh-huh. Oye, Julia, antes de que nos vayamos, aprovechando que tú trabajas mucho con jóvenes, tengo una inquietud, ¿no? Ya sí, como chavorruco, pues ya no tiene tanta cercanía con gente tan joven. Pero, a ver, o sea, es como una assumption que yo tengo, como una tesis que creo que va a surgir, y a lo mejor tú tienes una pequeña idea de cómo están evolucionando, porque creo que nuestra generación, o sea, somos más o menos de la edad, como que vivimos perdidos emocionalmente, ¿sabes? O sea, como que somos este parteaguas en donde veníamos de una generación donde las emociones eran cero importantes, sino lo que importaba mucho era la forma, como lo decías, ¿no? La forma de te tienes que casar, tienes que tener hijos, no importa cómo vivas, pero tú te tienes que chingar y estar ahí en la relación de pareja. Sí. Nosotros empezamos con este parteaguas de, bueno, esto no me siento bien, esto está mal, no se entendía, ¿no? Ni siquiera se conocía mucho de las emociones, y entonces los papás hacían lo que podían con lo que tenían, y empezamos a tener grandes crisis, y entonces, pues ya tenemos papás divorciados, y entonces el niño vive con la mamá, con el papá, o sea, estamos perdidos. Y se ha avanzado muchísimo también en términos de la neurología, de la psiquiatría y demás, y hoy se entiende más que las emociones surgen a partir del cerebro, y vivimos en un mundo, en un momento en donde hay tanta información, hay una mayor apertura a estos temas de ir a terapia, etcétera. ¿Cómo ves tú, Julia, o sea, esta nueva generación que nos precede ahora, que son estos centennials y que ya tienen pues una manera que ahora le llaman también la generación de cristal, pero creo que pues entienden más este término de emociones y lidiar con ellas? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar el tema de la pareja, el tema de vincularse, ahora también hablando en términos de tanta apertura de relaciones, de tipos de relaciones, ¿no? De orientaciones sexuales incluso. Sí. A ver, la verdad, honestamente, si yo te respondo, no tengo idea de cómo va a evolucionar. O sea, es como, pero pues sí, tengo mis sospechas, sobre todo de cómo los veo ahorita, de que al final el abrir lo emocional, a mi punto de vista, ha sido el resultado de una gran necesidad por una desconexión, de una deshumanización por el tema tecnológico. Es como si el ser humano al final siempre quisiera salir, ¿no?, del ahogo y decir, es que yo necesito seguir siendo humano, ¿no? Entonces ahí es donde todo este tema humanista, de terapia, de crecimiento personal, ha agarrado un boom, porque yo creo que los chavos también al inconscientemente verse tan amenazados del mundo digital, del mundo tan comercializado, pues de alguna forma yo lo que veo es que consciente o inconscientemente buscan una compensación de poderse vivir como humanos, y me encanta porque ahora la terapia es
pues para muchos jóvenes parte de la canasta básica y me fascina de verdad como el approach que ahorita tienen, ¿no? A comparación de otras generaciones. Yo creo que la manera de amar, como dices tú, pues sí va a estar como desestigmatizada, o sea, hay muchos prejuicios sobre roles, sobre cómo debe de ser, que eso es lo que yo creo que va a cambiar y es inevitable. Y los que somos más grandecitos nos tenemos que preparar, ¿no? Psicológicamente para poder afrontar los cambios, porque al final yo creo que el amor va a acabar siendo amor en todas sus formas, ¿no? Y porque lo es. Lo que pasa es que obviamente la sociedad construye lineamientos que son necesarios, ¿no? Pero yo creo que sí va a haber una mutación de eso, ¿no? Y que todos tenemos que estar como preparados para recibir. Lo que pasa es que creo que se tiene que hacer desde una conciencia real, no desde una moda, no desde o sea, siempre el planteamiento de si esto es verdaderamente lo que está surgiendo de mi ser, pero desde un conocimiento personal, desde una conciencia, desde un lugar muy diferente de lo hago porque se usa, ¿no? Pero sí creo que va a haber como muchos cambios en donde las formas de amar van a ser distintas, ¿sí? Y lo tendremos que respetar siempre y cuando sean formas de amar súper respetuosas, consistentes, en conciencia, y que no hagan daño en sí, ¿no? Porque es como respetar la forma de amar del otro, pero digo, ya veremos qué pasa más bien. Yo creo que ahorita es abrir como la invitación a decir, a ver de aquí a 10, 20 años, pues qué pasa, ¿no? Pero sí, claro que van a haber cambios, porque ya los veo. Sí, yo también. Sí, porque quería aprovecharte para tener ahí tu forecast de lo que va a suceder en los próximos 20 años. Yo creo que estamos en un momento, sí. Es clave, ¿eh? Es clave, es pauta totalmente en todos los sentidos. Por eso a veces nuestra generación se siente un poco perdida, sobre todo nosotros que entre los 30 y tantos y 50 y tantos años es que somos como un quiebre de muchas cosas, entonces, pero tampoco es casualidad. Entonces, qué padre ser parte de ese... del cambio. Sí. Aquí el Duque está moviéndome el micrófono, pero pues muy bien, Julia. Pues muchas gracias a los dos por esta oportunidad. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por seguirnos, por sus mensajes. Síganos en De Todo y Nada, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse al canal, denle like, compartan. Y pues nos vemos la próxima semana en un capítulo más. Gracias, Julia. Gracias, Carlos Ilse. No tenemos recomendación musical, Ilse. Antes de finalizar este capítulo, me gustaría recomendarles a Los Planetas con esta excelente canción que se llama Un Buen Día, porque siempre es un muy buen día para lo que sea. Así es que espero que las disfruten y nos escuchamos la próxima semana con más de Ahora y aquí en De Todo y Nada. Chao.